Bendiciones Hola, en ¿qué el nombre tal? poderoso de nuestro Cristo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos todos? Acá vamos a iniciar un debate con el señor Elmer Arana y con el católico moderador Gabriel, al cual le dejo todo el control de la moderación de este debate. Bienvenidos a este canal. Te dejo el control, Gabriel. Adelante. Gracias, Cristian. Bueno, como ya escucharon, tenemos un interesante debate sobre la Eucaristía. Yo les voy a agradecer como principal regla de este pequeño debate, evitar los ad hominem, los insultos y cualquier adjetivo que pudiese afectar la sensibilidad de los contratientes. Bien, sin más nada que agregar, comienza el hermano Cristian, si no me equivoco, no, perdón, el hermano Elmer presentándose, luego posterior Cristian y bueno, después procedemos a compartir el tiempo del debate. Adelante, hermano Elmer. Muy buenas noches a toda la audiencia de este canal de Cristian. Gracias por invitarme. Mi nombre es Elmer Arana. Para los que no me conocen, soy apologeta católico, soy miembro de San Juan 23. Tengo un apostolado en mi parroquia, San Lucas Evangelista. Soy guatemalteco, soy bachiller en Ciencias y Letras del nivel medio y tengo casi pensum cerrado en licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Económicas. Soy 100% chapín y bueno, pertenezco al movimiento San Juan 23. Hoy me toca pues defender la doctrina de la iglesia en lo que es la Eucaristía como sacrificio. Así que gracias, Cristian, por esta invitación y un saludo para todos. Excelente. Para también connotar otra cuestión, es prohibido también salirse del tema, si estamos hablando de la Eucaristía, no saltarse para cualquier otro tema, ¿ok? Y puesto que tengo control y moderación de este debate, se me es permitido interrumpir o reconsiderar si la persona se está saliendo del tema o no. Ahora continúa nuestro hermano Cristian. Hola, buenas noches a todos. Gracias a todos los presentes. Mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico. El día de hoy, pues voy a dar la antítesis a la Eucaristía de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la cual trata del sacrificio real y de la transustanciación. Así que espero poder tener un debate educado, sin la necesidad de ningún adjetivo peyorativo, el cual el moderador bien dijo que iba a controlar. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bien, gracias, Cristian. Ahora a continuación presento a mostrar los minutos y tiempos del debate. Tendremos 20 minutos de exposición, comenzando por Cristian y culminando por Elmer Arana. 10 minutos de refutación cada uno. Posterior a esto tenemos 3 preguntas, 1 minuto máximo para formular la pregunta y 3 minutos máximo para responder. Y para contrarrefutar o replicar la respuesta a esta pregunta serían 2 minutos. Ok, como ya lo había comentado desde el principio, el hermano Cristian empieza el debate y lo cierra Elmer Arana. Y al finalizar el debate, cada uno tiene máximo 1 minuto para despedirse del público. Durante este minuto está prohibido hablar algo referente al debate. Simplemente máximo 1 minuto para despedirse. Sin más nada que agregar, me gustaría que comenzara el tiempo, como ya se había comentado anteriormente, el hermano Cristian. Cuando comience a hablar, hermano Cristian, voy a empezar el cronómetro. Y faltando 2 minutos para culminar los 20 minutos de exposición y refutación, voy a aparecer y encender la cámara, ¿ok? Entonces procedo a apagar mi cámara para que el hermano Cristian comience y cuando empiece el tiempo comienza para él. Ok, gracias Gabriel por tu moderación, por tu tiempo. Inicio. Bien, la Eucaristía para la Iglesia Católica, perdón, para la Iglesia Evangélica, voy a argumentar que es para nosotros. La Eucaristía es la celebración de el pan y el vino, donde estamos anunciando la muerte de Cristo, ¿no? Hasta que Él venga. De hecho,
Eso lo dice en la Biblia, que cada vez que nosotros nos reunamos y comamos de este pan y... ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, Ok. sí, se escucha. Ok. A ver, perdón. Ya está. Sino que se me trabó acá el internet. Prosigo. La Biblia dice que cada vez que nosotros nos reunamos y comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, ¿no? Entonces, nosotros los evangélicos no creemos que cuando nos comemos el pan y bebemos la copa, Cristo ya vino o ya está en el pan o su sustancia está en la copa, ¿no? Porque Cristo está sentado a la derecha de la potencia de la majestad del Padre, su persona. Su persona no ha venido y no está en el pan y en el vino. Estoy argumentando lo que creemos nosotros los evangélicos. Por lo tanto, para nosotros, aparte de ser un memorial del sacrificio ofrecido una vez y para siempre, como dice Hebreos capítulo 7, aparte de ser un memorial de su único sacrificio, es para nosotros menester comer el pan y es para nosotros menester beber la copa, ¿sí? Para anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Este argumento, por sí solo, yo espero que en su momento de argumentación mi estimado Elmer Arana pueda refutar y nos pueda decir que nosotros comemos el pan y bebemos la copa porque Cristo ya está ahí dentro de la sustancia del pan y de la sustancia del vino, de la copa, a no ser que obviamente nos pruebe que la Biblia diga lo contrario para que apoye su tesis. Perfecto. Eso es lo primero que yo exigiría como parte argumentativa del relato que estoy haciendo de la Eucaristía como concepto evangélico. También los evangélicos creemos que en la presencia real del Espíritu Santo al momento de tomar comer el pan y tomar el vino de la copa. No creemos en una presencia sustancial del cuerpo de Cristo, porque repito, y este argumento es muy relevante para el debate de hoy, el cuerpo de Cristo está sentado a la diestra del poder, de la majestad, de la potencia, de las alturas, ¿sí? Y va a venir con las nubes y todo ojo lo verá. No va a estar metido en un vino o en un metido en un pan, ¿no? Como una sustancia o como un cambio de sustancia, porque de hecho de ahí se infiere que no creemos en la transustanciación como para inferir que el cuerpo de Cristo por medio de un cambio de sustancia está sustanciado en el vino y está sustanciado en el pan. Esta tesis, yo no estoy refutando los argumentos del antagonista porque no los conozco, estoy argumentando lo que nosotros los evangélicos creemos y por contraste rechazamos. Dicho lo siguiente, vuelvo a afirmar que creemos en una presencia real, pero del Espíritu de Dios. Es por eso que la Biblia dice muy claramente, la persona de Cristo dice, es necesario que yo me vaya, ¿sí? Para que venga el Paracletos. ¿Y quién es ese Paracletos? Ese Paracletos es el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros nos reunimos a comer el pan y beber la copa del vino, valga la redundancia, con nosotros está el Espíritu Santo alimentándonos espiritualmente. Entonces, es el Espíritu quien nos nutre espiritualmente. No hace falta en ese momento comernos el cuerpo de Cristo de forma real o la sustancia del cuerpo de Cristo de forma real para pretender que estamos alimentándonos de esa manera, ¿no? Porque nuestro alimento es espiritual, ya que el Espíritu Santo está aquí para darnos precisamente ese alimento. Por eso la Biblia dice que este es el verdadero alimento, ¿no? Todo aquel que guarda su palabra y cumple sus preceptos. Ahora, hay algo importante que tenemos que destacar también acá. Nosotros los evangélicos, aparte de creer esto, no necesitamos
violar un solo elemento para la Eucaristía. Esa palabra es muy fuerte, ¿no? Podríamos utilizar de repente la palabra profanar, ¿sí? Para que no suene tan fuerte. Nosotros mantenemos todavía los dos elementos, tanto del pan como el del vino, de la copa. No necesitamos profanarlo, ya que 11 siglos de cristianismo, el cristianismo siempre lo ha celebrado así, y a partir del Cuarto Concilio de Letrán es donde se está dando la posibilidad de que solamente en un elemento se concentre toda la sustancia de Cristo, la cual nosotros no creemos, porque seguimos creyendo que es un alimento espiritual que alimenta nuestra vida espiritual cada vez que obedecemos a lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. De hecho, lo voy a leer desde la Biblia Católica de Jerusalén. ¿Sí? Avísame, por favor, si se me va el ruido, abajo los que están, porque acá me pueden escuchar bien, pero abajo, si es que hay alguna interrupción, me avisan. Sí, por favor. Perfecto. Entonces, en la Biblia Católica de Jerusalén, nótese para mi antagonista, y le voy a pedir por favor que aborde mis argumentos. Obviamente que no lo tiene que hacer en el momento de su argumentación, pero sí lo va a tener que hacer en su momento de refutación. Con su propia Biblia. Ok, era el eco. Gracias, Santiago Garzón. En la propia Biblia Católica de Jerusalén dice lo siguiente, ¿no? Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga, dice, ¿no? Y no es una Biblia evangélica, es una Biblia católica, que está precisamente poniendo sobre la mesa la misma tesis que nosotros los evangélicos declaramos. No comemos el cuerpo de Cristo, ni de forma real, ni su sustancia. Somos alimentados espiritualmente por su Espíritu, porque es su Espíritu Santo el que está acá, y el cuerpo de Cristo está sentado a la derecha de la potencia y de la majestad del Padre. Eso es lo que el evangélico cree, sabiendo distinguir perfectamente dónde está el cuerpo de Cristo. Y sabiendo distinguir dónde está exactamente el cuerpo de Cristo, podemos seguir diciendo que es el Espíritu de Dios nuestro alimento espiritual, al momento de orar, al momento de cantar, al momento de escuchar la prédica, así como el momento de celebrar la Santa Cena. Es el Espíritu de Dios quien está ahí alimentándonos espiritualmente, ¿sí? Esa es la tesis evangélica del alimento espiritual, de la presencia real del Espíritu, y no creemos en que el cuerpo de Cristo tenga que cambiar su sustancia para cambiar la sustancia del pan, y no creemos, estoy diciendo lo que el evangélico cree y no cree para que se entienda nuestra postura, y tampoco creemos que la sangre de Cristo tiene que cambiarle la sustancia al vino y que el vino tenga la sustancia de la sangre de Cristo, ¿no? Rechazamos eso. No es necesario para ser alimentados, porque tenemos al Espíritu de Dios aquí, a menos que mi antagonista pruebe que el Espíritu de Dios no es real y por lo tanto no es nuestro alimento, es irreal o es una ilusión, ¿no? Esa va a ser la labor de mi antagonista, probarnos que nuestro alimento, que es el Espíritu de Dios, es solo una simple ilusión, ¿no? Listo. Entonces, probado lo siguiente, a no ser que provoquemos la segunda venida de Cristo, tengo que decir esto también, ¿no? Voy a poner pantalla como parte de mi argumentación. Ok, ahí va. En la historia de los sacramentos, esto es un libro, ¿sí? Es muy antiguo, es del año 1799. Esto está escrito por el reverendo y padre doctor Carlos Chardón. Si pueden apagar sus micrófonos los dos. Ah, gracias. Ya está apagado. Dice lo siguiente, ¿no?
Pueden verlo en pantalla. Lo que estoy mostrando es un libro hecho por sacerdotes católicos. No es un libro evangélico, como para que de ahí se siga de que esta es una calumnia que los evangélicos han creado para tratar de confundirnos. Esto es parte de la misma historia de la Iglesia Católica, escrito por sacerdotes en el año 1799. Y dice lo siguiente: el Papa Gelasio, por lo menos tan celoso como su predecesor contra la secta impía de los maniqueos, a quienes desterró y cuyos libros hizo quemar delante de la iglesia de Santa María, como lo refiere Anastasio en su vida. Este hecho es recopilado por Anastasio también. Renovó el decreto de San León. Hasta que quiero agregar algo. No solamente Gelasio, el Papa Gelasio, creía y decretó y afirmó lo que voy a exponer en el siguiente momento, sino que este decreto también fue emitido por el Papa San León. Tenemos dos papas decretando lo que voy a exponer y leer a continuación, ¿sí? He aquí cómo se explica sobre esto. Hemos averiguado, están leyendo la pluma del Papa San León, Papa de la Iglesia Católica, en la reconfirmación de Gelasio, otro Papa de la Iglesia Católica, afirmando lo siguiente: hemos averiguado que algunos toman solamente el sagrado cuerpo y se abstienen de la sangre sagrada. Es forzoso que los tales, por cuanto se ve que están adictos a yo no sé qué superstición, reciban las dos especies o que se priven de ambas, porque la división de una sola idéntico misterio no puede hacerse sin grande sacrilegio. Claramente el Papa Gelasio estaba en contra de los que solamente toman un elemento y descartan los dos, como acá estamos evidenciando, ¿no? Esto siempre lo ha creído el catolicismo. De hecho, cuando nosotros nos vamos al del Señor Chiridión, que es magisterio de la Iglesia Católica, lo encontramos también en las declaraciones gregorianas, ¿no? Ahora, cuando vamos al del Señor numeral 355, miren cómo, lo voy a acercar más para que la gente lo pueda ver. Miren cómo se pronuncia uno de los papas de la Iglesia Católica en pleno siglo XI. Dice: yo, Berengario, creo de corazón y confieso de boca. Ahí está mejor. Ahí va. Y confieso de boca que el pan y, no dice o, como si fuera una opción segunda, dice que el pan y el vino que se ponen en el altar por el misterio de la sagrada oración y por las palabras de nuestro Redentor, se convierten sustancialmente en la verdadera propia y vivificante, carne y sangre de Jesús Cristo nuestro Señor. Nosotros no estamos de acuerdo en que esto sea así, pero se supone que mi antagonista sí tiene que estar de acuerdo en que esto sea así, porque él es católico y por lo menos tiene que respetar a sus propios papas y tiene que confirmar y creer lo que estoy exponiendo de lo que cree su propia catolicidad. Pero esto lo demuestro no para nosotros los evangélicos, sino para probar que el catolicismo de Roma no es el catolicismo de Berengario, no es el catolicismo de San León, no es el catolicismo de Gelasio, es otro catolicismo que no conoce la copa, que no bebe el vino que en el siglo XI todavía se dice de él lo importante que era. Por eso dicen, y que después de la consagración son el verdadero cuerpo de Cristo que nació de la Virgen, que ofrecido por la salvación del mundo, estuvo pendiente en la cruz y está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Para nosotros esta es una contradicción, pero aún y todas sus contradicciones vemos la importancia que para el mundo católico tiene la copa, aún y con todos los conceptos distorsionados
para nosotros, los evangélicos, que ellos pudieran tener. Aún con todo eso resaltan la importancia que tiene la copa y la verdadera sangre de Cristo que se derramó de su costado, no solo por el signo y virtud del sacramento, sino en la propiedad de la naturaleza y verdad de la sustancia, como en este breve se contiene. Y yo he leído, dice este decreto, ¿no? Recuerden lo que estamos leyendo. Esto es el Concilio Romano 6 del año 1079, unos añitos después de que Roma se divida de Oriente. Pero volviendo al tema, en el Concilio Romano 6 de 1079, el Papa San Gregorio dirige y Berengario afirma lo siguiente que van a leer, de la importancia del vino. Así lo creo, y en adelante no enseñaré contra esta fe, así Dios me ayude y estos santos evangelios de Dios. Bueno, ¿qué creen? El tiro salió por la culata. Unos años, 400 años después, en el Concilio de Trento, ¿cómo se dice? Se profana, ¿no? Ya iba a utilizar la otra palabra. Se profana lo que dijo Gelasio, se profana lo que dijo el Papa León, se profana lo que dijo Berenganio, se profana lo que dijo Gregorio, de la importancia de la sangre en el momento de la Santa Cena, como lo llamamos los evangélicos, en el momento de la Eucaristía, como lo llama la Iglesia Católica, porque al final es comer el pan y tomar el vino, es profanado. En el Canon 3, ¿sí? Del Concilio de Trento, que está aquí, ¿sí? Concilio de Trento, lo tengo completo. Y nos vamos a la página 206, Canon 3, cuando se habla específicamente sobre la Eucaristía. Se afirma para profanar todo lo expuesto. Me quedan 2 minutos, gracias. Dice, si alguno negare, o sea, si alguno niega que Cristo, fuente y autor de todas las gracias, se recibe todo entero bajo la sola especie de pan, o sea, solo bajo una especie, dando por razón, como falsamente afirman algunos, que no se recibe, según lo estableció el mismo Jesucristo en las 2 especies, sea excomulgado. O sea, están excomulgando en el Canon 3 del Concilio de Trento a los que quieren celebrar con pan y con vino, así como el mismo Señor Jesucristo lo estableció, los están excomulgando de la iglesia. Esto es un atrevimiento y una profanación a lo que el Señor Jesucristo mismo estableció, que quiero ver cómo en el momento de su refutación el señor Elmer Arana puede solucionar. No lo tiene que hacer en su argumentación, pues la voy a respetar, pero espero que él aborde las bisectrices de los argumentos que he dimitido hasta este momento con la evidencia de su propio Concilio de Trento y con las palabras de su propio Papa Gelasio, que condena a los que privan a la gente de la copa y los llama personas irracionales y que atrevidas y contumaces. Bueno, ya cumplo ahí el tiempo y hasta ese momento, ¿sí? Voy a pedir que solucione esto el señor Elmer Arana. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Te quedan 50 segundos. ¿No los quieres utilizar? Ah, ok. Como apagaste la cámara, pensé que se acabó mi tiempo. Sí, quería utilizar, gracias por avisarme, Gabriel, diciendo lo siguiente, ¿no? Nosotros los evangélicos todavía comemos el pan y bebemos el vino. No tenemos ninguna confesión de fe ni ningún decreto hecho por nadie que nos prive de tomar el vino, porque en la Biblia dice que la copa de la sangre de Cristo es la alianza de su sangre que fue derramada en la cruz. No podemos privarnos de ello, aunque para nosotros eso es un alimento espiritual, ¿sí? No es comernos el cuerpo de Cristo de forma real. Gracias, hasta ahí nomás. Listo, pues tiempo. Gracias, hermano Cristian, por tu argumentación, por mantenerte y centrarte en el tema.
Ahora le toca el momento al apologista Elmer Arana, apologista católico. ¿Estás preparado, Elmer? ¿Estás listo? Estoy listo, hermano. Muchas gracias. Ok, entonces cuando comiences a hablar, corre tiempo. Perfecto, ok. Bueno, yo vine a defender la premisa de la Eucaristía como sacrificio y me voy a mantener defendiendo la premisa católica de la Eucaristía como sacrificio. Nos dice el numeral 1360 del Catecismo de la Iglesia Católica: la Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa ante todo acción de gracias. Bueno, eso nos dice el numeral 1360 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, el sacrificio de la misa, la Eucaristía fue instituida en la última cena para perpetuar el sacrificio mismo de la cruz a lo largo de los siglos hasta que Él vuelva. Así nos dice el Sacrosanctum Concilium 47, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1323. Y según el Catecismo, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un solo sacrificio. Y en este sacrificio divino que se celebra en la misa, el mismo Cristo que se ofreció una vez de manera sangrienta en el altar de la cruz está contenido y se ofrece de manera no sangrienta, o sea, incruento. Y este sacrificio es verdaderamente propiciatario, así lo dice el Concilio de Trento en el canon 1562, doctrina de misa de sacrificio, C2, el Deseyer 1743. Esto lo podemos ver también entonces en el Deseyer, que ya Cristian por ahí lo mencionó. Y en la última cena Jesús instituyó a los discípulos a que recibieran pan y vino, que él llamó su cuerpo y su sangre, y que hicieran esto en memoria mía. Utiliza aquí el touto poieite eista eman, que es anamesis, y cita Lucas capítulo 22, versículo 19. También Primera de Corintios, que San Pablo escribe en Primera de Corintios 11:24. El verbo poieo significa hacer o hacer, pero también puede significar ofrecer y se usa en la Septuaginta en el contexto de sacrificios. Y esto lo pueden ver en Éxodo capítulo 29, versículo 28, Levítico capítulo 9, versículo 7 y el Salmo 66:15. Según J.N.D. Kelly, era natural que los primeros cristianos pensaran en la Eucaristía como un sacrificio. El cumplimiento de la profecía exigía una ofrenda cristiana solemne y el rito en sí estaba envuelto en la atmósfera del sacrificio con la que nuestro Señor invirtió la última cena. Las palabras de la institución, haz esto, que es, lo repito, touto poieite, debe haber sido acusado de connotaciones de sacrificio para los oídos del siglo II. De todos modos, Justin entendió qué significaban ofrecerles esto. Así lo dice el Early Christian Doctrines de New York, Herbert Collins, 1978, 1996, 97. Muchos protestantes creen que la Eucaristía, o que a menudo la llaman ellos la Cena del Señor, no es una ofrenda del cuerpo real de Cristo, más bien es una comida conmemorativa donde consume pan y vino en obediencia a orden de Cristo de hacer esto en memoria mía. Según Ron Rhodes, la palabra recuerda literalmente que significa recordar, no ingerir en el estómago. Ron Rhodes, Rising from the Scriptures with Catholic Eugen. Voy a obviar algunas biografías por el tiempo para seguir explicando un poquito más, pero por cualquier cosa yo les puedo dar los datos de esta biografía. Y bueno, pero esta interpretación supone que es el creyente que recuerda. Joaquín Jeremías ha demostrado que la palabra griega traducida como recuerdo, que es anamesis, se refiere a algo más que un recuerdo puramente espiritual. En la traducción griega de número 10:10 que se encuentra en la Septuaginta, la anamesis y su equivalente hebreo es seker. Se usa para describir los sacrificios que te sirvan para el recuerdo. Anamesis ante tu Dios. Hebreo 10:3 dice, en estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Entonces, anamesis se traduce como un memorial con sacrificio. Y en ambos casos, los sacrificios que mencionan hacen que Dios, en sentido figurado, recuerde algo acerca de su pueblo. Por lo tanto, según Jeremías, la inclusión de la anamesis en Lucas 22:19 y Primera de Corintios 11:24, que yo ya cité, significa que Jesús instruyó a los creyentes a hacer esto. Es una orden del Señor.
para que Dios se acuerde de mí. Y él continúa, esto significa que la orden de repetir el rito no es una convocatoria a los discípulos para preservar la memoria de Jesús y estar atentos. Repita el partimiento del pan para que no me olviden. Pero es escatológicamente instrucción orientada. Sigan uniéndose como la comunidad redimida por el rito de la mesa, para que de esta manera Dios pueda ser implorado diariamente para lograr la consumación en la segunda venida. Y como poieo puede tener connotaciones de sacrificio, se puede entender que el mandato de Jesús en Lucas 22:19 significa ofrecerle este sacrificio conmemorativo a Dios por mí. Además, Jesús estaba instituyendo el cumplimiento de la Pascua, cuya celebración hizo presente de manera mística a los eventos de Éxodo. Por lo tanto, a través de la nueva Pascua, la Eucaristía haría presente el sacrificio de Cristo por todos los creyentes futuros. Según el erudito no católico, estoy hablando de protestantes, Anthony Tisselton, el ceder de la Pascua permite que los hogares judíos participen en la liberación de la Pascua como si estuvieran ahí. La Eucaristía permite a los cristianos participar en la liberación de la cruz como si estuvieran ahí. Son participantes contemporáneos en el drama. Esto lo dice en énfasis el original Anthony C. Tisselton del Hermenéuticas de Doctrina, Grand Rips, MIWB, Ehrman 2007. Bueno, que los cristianos creían que la Eucaristía era un sacrificio por Dios, también es evidente en las enseñanzas de Pablo a los Corintios. Advirtió que no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. En los versículos anteriores, Pablo describe los sacrificios judíos y también describe esto es en el versículo 18. En el versículo 20 describe los sacrificios paganos. Pero antes de hablar sobre los cristianos que participan en el cuerpo y la sangre del Señor, de manera similar, según los autores evangélicos, Robert Bowman Jr. y también J.E.D. Komosewski, la expresión mesa del Señor es una expresión del Antiguo Testamento para el altar, que el profeta Malaquías advirtió contra la contaminación en Malaquías 1:17 al 12. También vemos que más adelante en el 11, también Malaquías da la profecía del sacrificio puro y santo, que es la Eucaristía. Ese se ofrecerá un sacrificio puro y santo desde donde nace el sol hasta el ocaso. Y bueno, Bowman Jr. y Komosewski también agregan que esto refuta la objeción de que Pablo no estaba hablando de un altar cristiano sobre el cual se ofrece a Cristo simplemente porque usa la palabra griega para mesa. Esto lo dice Rhodes Reasoning from the Escrituras 2006. Sacrificio una vez por todas. La mayoría de los apologistas protestantes que niegan que la misa sea un sacrificio suelen citar la carta de los Hebreos, tal como lo hizo Cristian, y su referencia al sacrificio de Cristo como de una vez por todas en Hebreos 10:10 o una sola ofrenda, Hebreos 10:14. Según los apologistas protestantes John Ankenberg y John Weldon, se describe a Cristo como haber cumplido su trabajo de una vez por todas y habiéndose sentado a la derecha del Padre, Hebreos 1:3 y Hebreos 8:1. La finalidad del sacrificio de Cristo contrasta con la concepción católica de la constante renovación de ese sacrificio en la misa. ¿Cómo puede la misa aplicar un perdón de pecados que Cristo ya había ganado por completo en la cruz y aplicando al creyente en el punto mismo de salvar la fe? Esto dice John Ankenberg y John Weldon, protestantes y católicos. Do you agree? Y bueno, los católicos están de acuerdo en que Cristo fue sacrificado una vez en la cruz y ya no tiene que sufrir ni ofrecer un sacrificio sangriento. Hebreos enseña que el único sacrificio sangriento de Cristo en la cruz logra lo que muchos sacrificios de animales del antiguo pacto no pudieron lograr. Pero esto no significa que Cristo en su cuerpo glorificado no continúe ofreciéndose a sí mismo como sacrificio vivo al Padre, de tal como nos ofrecemos a Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. El concilio de Trento hizo esta distinción en su sesión 22 diciendo, por cuanto en este sacrificio divino que se celebra en la misa, ese mismo Cristo está contenido e inmolado de una manera sangrienta, que una vez se ofreció a sí mismo de manera sangrienta, manera en el altar de la cruz, sobre el sacrificio mismo. O sea, pues, es un sacrificio incruento. El concilio de Trento, 17 de septiembre
de 1563, capítulo 2, dice Hebreos 7, 24 al 25, dice de Cristo, él posee su sacerdocio permanente porque continúa para siempre. En consecuencia, es capaz de salvar a todos los que se acercan a Dios a través de él, ya que él siempre vive para interceder por ellos. Si Cristo fuera un sacerdote para siempre, se deduciría que Cristo siempre cumple con su deber sacerdotal. Ofrece su único sacrificio al Padre en nuestro nombre. La existencia de continuos sacrificios celestiales también se puede encontrar en Hebreos 9:23, que dice que era necesario que las copias de las cosas celestiales se purificaran con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En su comentario sobre los Hebreos, George Bushman dice que los eruditos protestantes como él han tenido problemas con estos pasajes porque se pensaba que el sacrificio de Cristo de una vez por todas hacía innecesarios todos los demás sacrificios, pero señala que, vamos a ver, dado que el arquetipo celestial funciona igual que su imitación terrenal, parecía razonable que el sumo sacerdote celestial ofreciera sacrificios en el cielo. Estos sacrificios, por supuesto, deben ser mejores que sus contrapartes terrenales, pero su función es limpiar las cosas celestiales. Hebreos 9:23. Esto nos dice entonces George Wesley Buchanan en su escrito The Book of the Hebrews. Y una vez más, el autor Hebreos rechaza la idea de que Cristo tendría que sufrir repetidamente desde la fundación del mundo, Hebreos 9:26, pero también reconoce la existencia de otros sacrificios celestiales, así como el hecho de que Cristo se presenta al Padre, donde aparece en presencia de Dios en nuestro nombre, Hebreos 9:24. Según el obispo anglicano Stephen Sikes, Cristo continuamente, esto lo dice este obispo anglicano, dice, intercede con su sangre en presencia de Dios. O sea, pues, él está ministrando no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre ante el Padre. Y bueno, esto es lo que dice el obispo anglicano, no lo digo yo. Y bueno, dice, y si este sacrificio está siendo suplicado eternamente en nombre de los pecadores por el Cristo mismo, exaltado en los cielos. Y ese es solo un pequeño paso para decir que la oración del cuerpo cristiano en la Eucaristía, unida con la de Cristo, su cabeza, en sí misma ofrece ofrenda de un sacrificio. Y esto lo dice Sitten en Steen Walton. Y finalmente, en Hebreos 13:10, el autor dice, tenemos un altar del cual los que se sirvan a la tienda no tienen derecho a comer. Los que se sirven a la tienda son los sacerdotes judíos que sirven en el templo de Jerusalén, que probablemente todavía existía cuando se escribió pues la carta a los hebreos. Los intérpretes modernos que niegan que esto sea una referencia a un altar eucarístico literal generalmente basan esto en el supuesto de que Hebreos enseña que no hay más sacrificios, pero hemos demostrado que Hebreos reconoce la existencia de múltiples sacrificios celestiales no sangrientos, por lo que no hay razón para que estas realidades celestiales no tengan contrapartidas terrenales. El erudito protestante Victor Fitzner dice, la afirmación, y le estoy citando a eruditos protestantes a Cristo, le voy a repetir el nombre para que lo busque, Victor Fitzner dice, la afirmación de que la teología de Hebreos excluye cualquier dimensión sacramental es cuestionable. Se rechazan más sacrificios por la expiación de pecado, pero 13:9-10 no descarta comer una comida sacrificial cristiana y se debe tener cuidado para no interpretar Hebreos a través de Pablo. Pero es interesante notar que Pablo, por analogía, conecta el altar de Israel con la mesa del Señor, y así lo dice 1 Corintios 10:18-21. Esto lo dice el mismo erudito protestante Victor Fitzner. Él agarra lo que es Hebreos, Nashville, TN, Abingdon Press, 1997-204. Y otros argumentos en contra de la misa afirman que contradice la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz. James White pregunta, ¿puede una persona acercarse al Calvario 1000 veces buscando el perdón y sin embargo morir impuro para tener que sufrir en el purgatorio antes de entrar en la presencia de Dios? Sí, no. Entonces la misa no puede ser el mismo sacrificio que el del Calvario, dice James R. White en el Roman Catholic Controversy. En una lista similar, Arkelberry y Weldon citan Hebreos 10:18, donde dice, donde hay perdón de esto, ya no hay ofrenda por el pecado. Luego pregunta, si ya no hay un sacrificio por el pecado,
¿cuál puede ser el propósito de la misa como sacrificio de los pecados? Y lo dice Anker y Weldon, protestantes católicos 81. La respuesta, como hemos visto, es que ya no hay sacrificio sangriento por el pecado. Nunca habrá una crucifixión de Cristo, pero contra Ankerberg, Weldon y White, el sacrificio sangriento de Cristo se aplica a diferentes personas de diferentes maneras. Un hecho que muchos protestantes también aceptan. Por ejemplo, el autor de Hebreos dice que si un creyente sigue pecando deliberadamente después de recibir la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, dice Hebreos 10:28. Cristo no es sacrificado nuevamente, pero su único sacrificio debe permanecer después de la crucifixión de alguna forma para que pueda cumplir su propósito salvífico. Y esto es lo que hace la iglesia, actualizar el sacrificio mismo de Cristo, porque es el mismo sacrificio, no es otro. Además, la Biblia enseña que el sacrificio de Cristo expió no solo por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Razón por la cual Dios es llamado el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen, como dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Pero esto no significa que todas las personas serán salvas, porque el sacrificio de Cristo debe aplicarse a un individuo para que sea eficaz en salvar a esa persona. Con respecto al argumento de White, su afirmación de que el sacrificio de la misa no representa el sacrificio del Calvario, porque aquellos que participan de él todavía pueden perderse potencialmente, demuestra demasiado. Después de todo, muchos protestantes creen que uno puede participar de ese sacrificio a través de la fe y aún así morir apóstata. Por supuesto, White y otros apologistas reformados creen que Cristo murió solo por los elegidos y que estas personas no pueden perder su salvación. Pero esto significa que el argumento de White contra la misa ahora se basa en doctrinas para apoyarla que la mayoría de los protestantes, incluidos algunos calvinistas, rechazan. Esto incluye la doctrina de la expiación limitada, que algunos calvinistas niegan, la seguridad eterna, que muchos protestantes niegan de manera más amplia. Evidencia histórica. Moderador, ya se salió del tema. Disculpe, modéralo bien, por favor. Es mi tiempo, estoy hablando. Pausa, puse pausa. Hasta ahora no se ha salido del tiempo. Está hablando de la Eucaristía, está mencionando libros respondientes al sacrificio. O sea, no, ya. Gracias. Por eso es que no le he detenido. No lo he detenido es por eso, porque está hablando del sacrificio. Quisiera saber, Cristian, en qué se está saliendo del tema. Gracias, hermano. Gracias. No hablo de la expiación limitada de Calvino, eso no tiene nada que ver con la Eucaristía, pero bueno, si considera que sí, adelante, no hay problema. Sí, porque está hablando de sacrificio. Entonces, si considera usted de que se está saliendo del tema, entonces... Adelante. Ok, vale. Gracias. Seguimos con el debate. Te quedan 3 minutos, Helmer, aprovecho para decirte. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces bueno, ya dije que los protestantes niegan de manera más amplia la evidencia histórica del sacrificio de la misa, según Heiser y Mackenzie. La descripción de la misa como sacrificio se encuentra ya en Gregorio Magno, en el año 540-604 después de Cristo. Y esta noción de la misa como sacrificio eventualmente se convierte en doctrina estándar de la Iglesia Occidental hasta que fue rechazada por los protestantes en el siglo XVI. Norman L. Geiser, Ann Ralph y Mackenzie, Roman Catholic en evangélicos. Y bueno, pero el registro histórico indica que la Eucaristía se entiende como un sacrificio desde el principio. Por ejemplo, una de las primeras referencias no bíblicas a la Eucaristía que se ofrece como sacrificio se puede encontrar en la Didache, que es del primer siglo, y dice: pero cada día del Señor se reúnan y partan el pan y den gracias después de haber confesado sus transgresiones, para que su sacrificio sea puro, pero no permitan que nadie se acerque al altar, que esté en desacuerdo con su compañero o se una con usted, hasta para que se reconcilien, para que su sacrificio no sea profanado, porque esto es lo que fue dicho por el Señor. O sea, ya la Didache en el año 160 nos está diciendo que la Eucaristía es un sacrificio, no está hablando del altar. Así que, bueno, lo dejo ahí. Gracias, hermano. Te quedan 2 minutos todavía, hermano. No, todos los voy a aprovechar. Gracias. Bueno, y bueno, ya vemos entonces que, como ya dije, Malaquías profetizó el sacrificio de la misa, el sacrificio eucarístico en Malaquías capítulo 1, versículo 11. Dice: se ofrecerá un sacrificio puro y santo desde donde sale el sol hasta el ocaso. También es de entender que Jesucristo en Lucas 22:19
cuando conmemoran la Pascua, ya habían tomado la tercera copa y están participando, cantando los salmos, del Salmo 113 al 118, y van a consumir la cuarta copa. Entonces, esto que se llama el Gran Chalel, que se da después de los salmos, después de la copa, y se van al Monte de los Olivos, donde dice que Jesucristo dice, ora al Padre y suda como sangre, dice el Evangelio de San Lucas 22, 39, 46. Dice, Padre, si es posible que no pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la cuarta copa es la que se da en la cruz del Calvario y tiene conexión con la muerte de Jesús, o sea, con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese es el sacrificio eucarístico. Bueno, hermano, hasta ahí lo dejo y regreso para cuando sean mis 10 minutos de refutación. Gracias. Te quedan 40 minutos, Elmer. 40 segundos, perdón. Listo. Ahí se queda. Ok, perfecto. Gracias, Elmer. Aprovecho para decirte, hermano Cristian, que cuando hablabas se escuchaba un poco de eco. Yo te recomiendo que le bajes un poco de volumen o te coloques unos auriculares. No te interrumpí en tu momento de exposición porque para que las ideas no se corten, ¿okay? Pero aprovecho para decirte eso, que se escucha un eco, ya sea que le bajes un poco de volumen o te coloques los auriculares. ¿Ok? Ya está, gracias. Muchas gracias. Vale. Ok, perfecto. Entonces comienzan los 10 minutos de refutación del hermano Cristian. Cuando estés listo, Cristian, comienza a contar y empieces a hablar. Empieza a contar. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Bien, en el momento de argumentación del señor Elmer Arana, en ningún momento citó la palabra de Dios para fundamentar que Cristo es realmente ofrecido en real sacrificio al momento de la Santa Cena. No lo hizo. Se puso a hablar de su catecismo de la Iglesia Católica y de algunas bulas papales, pero nunca tocó la palabra de Dios para él poder fundamentar y afirmar de que debemos de sacrificar a Cristo de forma real en la Eucaristía. De hecho, él mismo se refuta, ¿no? Cuando dice que esos sacrificios que se hacen en la Eucaristía se hacen sin derramamiento de sangre, de forma incruenta. Pues le quiero recordar a mi amigo y estimado amigo católico Elmer Arana que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Por lo tanto, tu sacrificio es falso, porque cuando tú mismo afirmas que es sin derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados. El único sacrificio donde se derramó sangre real fue en el Calvario, desde la cruz hasta la eternidad, desde la cruz hasta la posteridad. No necesitamos hacer un sacrificio real para decir que es verdadero en sí mismo y encima decir que ahí no hay derramamiento de sangre para decir que estamos sacrificando a Cristo de forma real. Ya se refutó usted solo, ¿no? Me adelantó la refutación con sus propios argumentos cuando reconoce que los sacrificios de la misa católica romana son incruentos, o sea, son sin derramamiento de sangre. Pues bueno, ya está. Si no hay derramamiento de sangre, no pueden ser propiciatorios. Lo que acá usted tiene que refutar, señor Elmer Arana, y no se vaya por la tangente, son los argumentos vertidos sobre la Eucaristía y que tienen que ver exactamente con ella, pues son sus conceptos. Y lo que le voy a pedir que nos solucione cómo se abstiene de la copa, costumbre que condena su propio Papa Gelasio, costumbre que condena su propio Papa San León, costumbre que condena el Papa Gregorio, diciendo que los que se abstienen de la copa cometen real sacrilegio. Yo le voy a pedir que en su momento de refutación toque estos temas y los pueda solucionar, porque en su argumentación, qué bonito leer ya algo, porque solo estaba leyendo, pero nunca leía la Biblia. Pero ahora voy a pedir que en su momento de refutación aborde este tema y soluciónelo. Gelasio dice que es sacrilegio abstenerse de la copa del vino. El Papa San León, papa de su iglesia, no es mi papa, es su papa. Dice que es sacrilegio abstenerse de la copa del vino. El Papa Gregorio, en pleno siglo XI, dice que era sacrilegio abstenerse de la copa del vino. Yo en su refutación espero que aborde por lo menos de estos papas quién de los tres estaba equivocado.
como para que en el Concilio de Trento se diga de semejante barbaridad. Disculpe que lo diga, pues es que está yéndose en contra esto de su propia catolicidad. Se lo demuestro. Ahí está cargando. Concilio de Trento. Sí, acá está, Sacrosanto Concilio de Trento. Canon 3, cuando se está hablando de la Eucaristía. Y ellos afirman, ustedes afirman, ¿no? Si alguno negare, o sea, si yo voy a negar esta premisa, que Cristo, fuente y autor de todas las gracias, se recibe todo entero bajo la sola especie de pan, o sea, que ahora solo está bajo una especie, dando por razón como, ahora van a llamar falso, ¿no? Como falsamente afirman algunos que no se recibe según lo estableció el mismo Jesucristo en las dos especies, sea excomulgado. Ahora nos excomulgan, ya mostré la evidencia, ¿sí? O sea que ahora nos excomulgan de la iglesia por querer celebrar la Santa Cena comiendo el pan y tomando el vino, porque para ustedes pues les vino la regalada gana de mofarse del Papa Gelasio, de mofarse del Papa San León, de mofarse del Papa Gregorio, que afirmaban en el decreto y en las cláusulas recopiladas desde San León hasta Gelasio, que decían que el que separaba la copa del pan cometía real sacrilegio. Como bien le puse por evidencia y se lo voy a volver a poner las veces que sean necesarias hasta que usted pueda abordar y solucionar este hecho. ¿Sí? Acá está en el libro de Historia de los Sacramentos, hecho por el reverendo padre y doctor Carlos Chardón, todos católicos. Sí, si usted se dirige a la página 271, el Papa Gelasio mismo recopilando un decreto hecho por el Papa León. Y esto ya se lo dije en mi argumentación y espero que por lo menos en su refutación lo toque. Hemos averiguado, estoy leyéndole un papa de su propia iglesia, hemos averiguado que algunos toman solamente el sagrado cuerpo y se abstienen de la sangre sagrada. ¿No les suena familiar? Sigo leyendo a su papa. Es forzoso que los tales, por cuanto se ve que están adictos a yo no sé qué superstición, reciban las dos especies. Escucha, señor Elmer, su papa le dice que reciban las dos especies o que se priven de ambas, ¿sí? Porque la división de un solo idéntico misterio no puede hacerse sin grande sacrilegio. Esto es lo que dice su Papa Gelasio en pleno siglo V, recopilando las declaraciones del Papa San León. Entonces, si usted se priva de la copa ahora, Roma no es la Roma de Gelasio. Roma no es la Roma del León. Roma no es la iglesia, Roma no es la iglesia de los primeros cristianos, que según su propia Biblia de Jerusalén, aquí acá lo tenemos, disculpen la publicidad de los mormones que aparecen. Disculpa, hermano, estamos hablando de la Eucaristía, no de Roma, no comparando Roma de antiguo y de ahora, estamos hablando de la Eucaristía. Si puedes, por favor, retomar otra vez al tema del sacrificio, de la Eucaristía o de la sangre, sería excelente. Pero no andemos comparando el Roma de 1000 y tanto, de tanto, o sea, no es el tema, ¿ok? Gracias, moderador, por su intervención. Ok, te quedan. Sin embargo, aprovecho por decirte que te quedan 3 minutos, ¿ok? Entonces, cuando vuelvas a hablar, sigue corriendo el tiempo, ¿ok? Vale. Gracias, señor moderador, por su intervención. Bueno, si no se identifican como católicos romanos, van en contra de su propio código de derecho canónico que dice que quien no reconozca que el patriarcado de la Iglesia Católica tiene su sede en Roma, no es parte de la Iglesia occidental. Sí, y yo estoy hablando justamente por la misa de Occidente. Claro. Sí, entiendo tu punto, pero el punto es que no estamos aquí para comparar
una cosa de la otra. Estamos hablando de la Eucaristía. Entonces tú tienes que Yo necesito, disculpe, moderador, yo entiendo que estos argumentos también a usted golpeen su celo, pero yo estoy hablando de la Eucaristía de Roma, Ok, que sí, no es la Eucaristía de Oriente. sí, sí. Porque las iglesias orientales, no me voy a poner a debatir con usted, por favor, prenda mi tiempo, porque yo estoy hablando de la Eucaristía de Roma, que no es la Eucaristía ni de Oriente, ni es la Eucaristía de los evangélicos. ¿Entendió? Sí, pero sí, entiendo, pero no estamos comparando una Roma de otra, hablando su propio lenguaje. Yo sí estoy comparando la Eucaristía de la Iglesia Católica Romana, que no es la misma Eucaristía de la Iglesia Católica de Oriente, ni de los papas de la Iglesia Católica. Si le duele ese argumento, yo le pido que modere con objetividad, caballero, por favor. Moderando con objetividad, se está saliendo del tema. Por eso es que le digo, pues, o sea, no hable de Roma, hable de la Eucaristía. ¿Cómo no voy a hablar de Roma, señor, si la Eucaristía, donde se abstienen de la copa, que es de la Iglesia Católica de Roma? Por eso. No me prive la libertad de hablar un argumento objetivo. Hable de la Eucaristía. Estoy hablando de la Eucaristía. Estoy hablando de la Eucaristía. Ok, por eso. Gracias. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 minutos. Gracias. Bueno, por lo visto aquí vine a debatir con 2 personas, pero respeto al moderador lo que me dijo. Voy a seguir hablando de la Eucaristía de la Iglesia Católica Romana, aunque ellos no se distingan como romanos por lo visto. La Eucaristía dentro de la Iglesia Apostólica, Católica y Romana le ha negado la copa a sus feligreses, como bien lo he demostrado en el Canon 3 del Concilio de Trento. Y no me he salido del tema porque sigo hablando de la Eucaristía donde la copa les es negada a los fieles romanos. Romanos, aunque no se identifiquen, pues romanos son, pues en Roma se le niega la copa de la sangre de la alianza en la Eucaristía a la iglesia que ellos dicen representar, la iglesia de Cristo. Sin embargo, en la misma Biblia Católica de Jerusalén que tienen en pantalla, dice lo siguiente, en 1 Corintios, capítulo 11, dice, pues cada vez que coméis este pan, nótese, dice, y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Con la misma Biblia católica de Jerusalén se demuestra que no son opciones, están ligadas, porque tendría que decir, pues cada vez que coméis este pan, o con una segunda opción, bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Pues vemos que ese I unifica, ¿sí?, los elementos del pan y del vino. Así que no hay manera en cómo ir en contra de la palabra de Dios para decir deliberadamente que solo debemos de comer el pan, porque ahí está todo, cuando el mismo Señor Jesucristo establece que debemos de comer el pan y debemos de beber la copa, porque así la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y de hecho este argumento refuta el solo hecho de creer de que Cristo ya está metido en ese pan o está metido en esa copa, porque si vamos a comer el pan y si vamos a beber la copa, anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga, significa que Cristo no ha venido, no está metido ni en el pan, no está metido ni en el vino, ni por ninguna especie de transubstanciación que también voy a pedir que mi antagonista me pruebe cómo él tiene posible que el cuerpo de Cristo que está sentado a la derecha de la potestad del Padre esté metido en un pedazo de pan. Voy a pedir que por favor aborde los argumentos que le he puesto sobre la mesa y los refute, aunque le duela. Si a él, independientemente de él, a cualquier persona, si esta práctica lo hace la Iglesia Católica Romana, que me pruebe que solo lo hacen ellos y no lo hacen otros. Porque la Iglesia de Oriente sigue comiendo el pan y sigue tomando el vino, la Iglesia Evangélica sigue comiendo el pan, sigue tomando el vino, los únicos en la Eucaristía, para que no se diga que me estoy saliendo del tema, que han profanado dejar de beber la sangre, que es la alianza del cuerpo de Cristo, es la Iglesia Católica de Roma. Y no me retracto de decir los romanos, pues son los únicos los que el vino y la copa se las han privado en la Eucaristía. Termino ahí mi refutación. Gracias. Bien, te quedan 30 segundos. No sé si quieras utilizarlos o pasar al siguiente bloque. Gracias. Eso es todo de mi parte. Perfecto. Bien, ahora le tocan los 10 minutos de refutación al hermano Elmer Arana. Cuando comience a hablar, empieza el contador.
Ok, perfecto. Bueno, yo voy a refutar los argumentos de Cristian que trate sobre el sacrificio eucarístico. Esa es la premisa que yo dije desde mi presentación que iba a defender. Así que si la transustanciación, si las especies, eso sería otro tema, porque ese no es el tema. O sea, pues yo esperaba que Cristian diera sus argumentos y pues que no solo se dedicara pues a desviarse con otros puntos, que en otro momento con gusto pues yo se lo puedo explicar, ¿verdad? Pero el tema de hoy es el sacrificio eucarístico. Aquí no estamos hablando de las dos especies, de comulgar en dos especies, no estamos hablando de la transustanciación, estamos hablando del sacrificio eucarístico de Cristo en la cruz. Y bueno, cuando Cristian niega el sacrificio eucarístico, solo sigue una tradición de hombre que proviene de los petrobrusianos, llamados así por Pedro de Bruys, que en los últimos decenios del siglo XII negaron que en la iglesia se ofrece verdaderamente el sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor, diciendo que este sacrificio no era absolutamente nada y que no debía de ofrecerse nada a Dios. Entonces, Cristian sigue a Pedro de Bruys. Es doctrina de hombre, pero no es doctrina cristiana. Bueno, Cristian dice que estaba hablando de los católicos romanos, pero la Eucaristía de Roma, como él la menciona, en realidad es el sacrificio eucarístico y la presencia real que la creen tanto católicos como ortodoxos. No es solo la iglesia de Roma. Y bueno, y si quieres pruebas de que los ortodoxos creen en el sacrificio eucarístico y la presencia real de Cristo en la Eucaristía, tienes que leer el Concilio de Jerusalén del año 1672. Cristian me leyó el Deseñer. Este es el Deseñer. Y me leyó el canon 355. Y me estaba hablando de las especies. Aquí no habla, dice, las dos naturalezas de Cristo. No habla de las especies del pan y vino. O sea, mentiste. Este es el Deseñer. Nosotros tenemos como cristianos verdaderos Biblia, tradición y magisterio. Por eso de que ustedes no se preparan. ¿Por qué? Porque no leen. Y bueno, vamos a ver los puntos entonces que él está negando. Ya quedó claro que el debate y mi premisa está centrada en lo que es el sacrificio eucarístico. Y ya el sacrificio de Cristo fue hecho, eso se deja claro, pero Cristo pidió que se actualice y esto es lo que hace en cada misa la iglesia. Por eso este padre de la iglesia habla del sacrificio y ofrenda incruenta. Nos dice la Eucaristía como sacrificio en el siglo IV. Acepta con ello nuestra santificación también cuando decimos santo, 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 Señor Sabaoth, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Lleno está el cielo y lleno está la tierra de tu magnífica gloria. Señor de las virtudes, lleno también es este sacrificio con vuestra fuerza y vuestra comunión, porque a ti te ofrecemos este sacrificio vivo, esta ofrenda incruenta. En el siglo IV, cristiano del siglo IV, no de las sectas del siglo XXI. Y esto lo dice San Serapión de Muis en el año 350, Sacramentario de Sarampión 13.3. Ahí tiene la cita para que lo vea. Y bueno, Malaquías profetizó, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, durante mucho tiempo acerca del sacrificio puro y santo de la iglesia. Dice en la misa, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, dice Malaquías capítulo 1, versículo 11. Dice, menciona un sacrificio puro que se ofrecerá desde la salida del sol hasta su ocaso. El capítulo 14 de la Didache, escrito alrededor del año 70, después de Cristo, establece esta conexión entre el sacrificio de la misa y la ofrenda pura que se hace en todo momento y en todo lugar. Y se estima que se celebran unas 350 misas al día en todo el mundo. Eso significa que cada segundo comienza 4 misas y solo en la misa es el único sacrificio puro, el sacrificio único de Jesús que se nos presenta. O sea, pues se hace presente el mismo, no es otro sacrificio, el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Y bueno, vamos a empezar por donde él nos empezó. Dice,
bueno, él habló de que dice que no creen que la sangre de Cristo le cambie la sustancia del vino. Y bueno, nosotros cuando celebramos la Eucaristía, Cristo viene de forma real, sacramental y sustancial. No es su segunda venida como él lo decía, que se hacía, que venía, que anunciamos la muerte del Señor, y cita a Pablo allá en 1 Corintios 11. Y bueno, entonces no es su segunda venida, no hay que confundir la presencia real de Cristo en la Eucaristía con la segunda venida de Cristo en la parucía, la cual anunciamos en cada misa. Cuando decimos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Este es el Maranata. Ven, Señor Jesús. En cada misa, por eso dice Pablo, por eso se realiza el sacrificio, porque Pablo dice, cada vez que lo hagan, anuncian la muerte del Señor y pronunciamos su resurrección. Nosotros no creemos que Cristo está dentro del pan o el vino. La sustancia del pan y el vino se transforma en la sustancia de Cristo totalmente. Eso es lo que debemos de entender, y lo dice Pablo en 1 Corintios 11, dice, usa el término diácrino, discernir para entender. Pero obvio que si lo ven con los ojos de la carne, no van a usar los ojos espirituales para poder entender, como dice el apóstol San Pablo. Pero por eso nosotros creemos que el pan después de la consagración es Cristo mismo, tal cual como él dijo en la última cena. Y yo también recordando Juan 6, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo, Juan capítulo 6, versículo 51. Ahora Jesucristo habló claramente de conmemorar lo que él hizo, por los textos griegos que se usan son muy claros. Se refiere a un contexto sacrificial. Por eso los cristianos siempre que hablan de la Eucaristía hacen alusión a un altar. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. Ser cuidadosos pues observando una Eucaristía, porque hay una sola carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa en unión en su sangre. Hay un altar. Esto para que veamos allá por Éxodo 30 y Éxodo 25 nos habla de para que se dé el culto, tres elementos importantes para que se dé el culto. Tiene que haber sacrificio, tiene que haber altar y tiene que haber sacerdote. Entonces, hay un altar, dice San Ignacio de Antioquía en el año 107, y hay un obispo junto con el presbítero y los diáconos, mis consiervos, para que todo lo que hagáis sea según Dios. Esto lo dice a los filadelfos, que por aquí tenemos también las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía. Tenemos una, tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cartas de San Ignacio de Antioquía escritas camino a su martirio. Es importante tener presente que si se habla de altares, porque se hace referencia a un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El que Cristo hizo en la cruz, obviamente. Y comenzó en la última cena, por eso en la Pascua que Cristo celebró, él era el Cordero. No había Cordero porque es un mismo acto, tanto la cena como el sacrificio de Cristo. Y cuando hablamos de que la Eucaristía nos alimenta espiritualmente, no se niega que la presencia de Cristo es real. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de una realidad, no de un simbolismo como creen los protestantes. No hay que confundir la presencia de Cristo en la Eucaristía y los efectos espirituales, que son cosas totalmente diferentes. O sea, pues, los efectos espirituales de la Eucaristía. Así que aquí está. Vamos a ver esto otro. ¿Qué nos dice? ¿Cuánto me queda, hermano? Disculpe. Un minuto y medio. Ok, vamos a ver entonces lo que nos dice la Eucaristía como sacrificio. El Catecismo de la Iglesia dice, el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el misterio de los sacerdotes, que se ofrece a sí mismo entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. Y dice, y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentamente al mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento. Este sacrificio es verdaderamente propiciatario. Catecismo de la Iglesia en el numeral 1367. Bueno, aquí voy a dejar entonces lo que es mi refutación contra Cristian. Gracias. Hermano Elmer, te quedan 40 segundos. ¿No lo quieres utilizar? Ah, bueno, está bien, los utilizo, que yo oí que dijo 1 minuto. Está bien. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué nos dice el Concilio de Trento en la sesión 22, porque él también ha citado Trento. Dice capítulo 2 sobre el sacrificio que se ofrece por los vivos y los muertos. En el capítulo 2 dice el sacrificio de la misa es propiciatario, no solo por los vivos, sino también por los difuntos.
Y luego lo que dice San Agustín de Hipona en la piedad con los difuntos, 1:3, que dice claramente, leemos en los libros de los Macabeos que fue ofrecido un sacrificio por los difuntos, segunda de Macabeo capítulo 12, versículos 43 en adelante. Y a pesar de que en ningún otro Antiguo Testamento se lee esto, no es poca la autoridad de la Iglesia Universal Católica que se refleja en esta costumbre cuando en las oraciones que el sacerdote ofrece al Señor nuestro Dios sobre el altar tiene su momento especial, la conmemoración de los difuntos, la piedad con los difuntos. Tiempo. Ok, gracias, hermano. Vale, ahora pasamos a los momentos de preguntas-respuestas. 3 preguntas para cada uno, 1 minuto máximo para preguntar y 3 minutos para responder, 2 para refutar la respuesta a la pregunta. Ok, empezamos con el hermano Cristian. Cristian, ¿estás listo? Sí, estoy listo con mi pregunta. Gracias. Ok, cuando puedas, empieza con tu pregunta. Sí, voy a empezar. Gracias. Dado que lo evadió en todo el debate, pregunto. Elmer, y por favor, necesito que respondas mi pregunta porque tiene que ver con la Eucaristía. ¿Sí? ¿Por qué en el canon 3 del Concilio de Trento le niegan la copa a la Iglesia cuando el Papa Gelasio, el Papa San León y el Papa Gregorio, 3 papas de la Iglesia Católica, dicen quienes dividan o se abstengan de los 2 elementos cometen real sacrilegio? Responda, por favor. Ok. Hermano Elmer, ¿entendió la pregunta? Bueno, no la entendí mucho porque como el tema central de mi premisa es... Te la voy a volver a repetir porque trata con la Eucaristía, ¿sí? Para que la puedas contestar con objetividad, no hay ningún problema. Como estamos hablando de la Eucaristía... Ok, ya va. Un momento, vamos a darle el espacio a Cristian para que reformule su pregunta, ok, y después pregunto si el hermano Elmer lo entendió. A ver, Cristian, reformula la pregunta, por favor. Tienes 1 minuto para ello. Ok. Cuando hablamos de la Eucaristía, estamos hablando de comer el pan y beber la copa. No hay otro resumen más claro que ese. Ahora, no me voy a salir del tema cuando hago y formulo mi pregunta. ¿Por qué el Papa Gelasio llama a los que solamente comen el pan y se abstienen del vino de la copa que cometen real sacrilegio? ¿Por qué el Papa, bueno, son 3 papas en realidad, ¿no? Lo voy a decir así, San León, Gelasio y Gregorio, ¿por qué dicen que los que se abstienen de la copa y del vino cometen real sacrilegio? ¿Por qué? Y ustedes en el canon 3 del Concilio de Trento dicen que solo se puede comer el pan. Dígame, ¿por qué? ¿Bajo qué fundamento esto lo puede solucionar? Por favor, adelante. Ok. Hermano Elmer, ¿entendió la pregunta? Sí, yo la entendí perfectamente. Únicamente que yo lo siento que está fuera del tema, porque el tema acordado es la Eucaristía como sacrificio. Y no, yo no estoy hablando de las especies, pero bueno, le voy a responder, pero no estoy como obligado a responderle porque él se está desviando del tema. El tema es la Eucaristía como sacrificio. Entonces, si vamos a hablar de especies o la presencia real de Cristo en la Eucaristía, entonces, pues ya sería, pero está bien, yo lo voy a responder, no hay problema. Ok, corre tiempo. Ok, nosotros comemos el cuerpo de Cristo en cualquiera de las 2 especies, porque Cristo está presente en cualquiera de las 2 especies, sea en el pan o sea en el vino. Una vez sean consagrados, nosotros pues ya comemos a Cristo, o sea, tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo completamente, porque en la partícula más pequeña persiste en las sustancias del pan y el vino Jesucristo presente sacramentalmente, aún en la partícula más pequeña. Esa es mi respuesta. Ok. Te quedan 2 minutos con 20 segundos. ¿Los quieres utilizar? No, ahí está. Esa es mi respuesta. Perfecto. Ahora viene la pregunta del hermano Elmer. Elmer, te repito, tienes 1 minuto máximo para formular tu pregunta. Viene mi réplica, estimado. Sí, perdón, disculpa, viene la réplica, tienes razón. Viene la réplica del hermano
Cristian. Entonces tienes Ok. 2 minutos de réplica, Cristian. Cuando comiences a hablar, corre tiempo. Primero voy a proyectar pantalla para dar mi réplica porque solo es de 2 minutos. Cuando prenda la pantalla, le pido por favor al moderador que me controle los 2 minutos, si fuera tan amable. Sí, entonces Gracias. cuando salga el contenido y empieces a hablar, corre tiempo. Perfecto. En la historia de los sacramentos, hecho por 2 sacerdotes católicos, se afirma lo siguiente: el Papa Gelasio, por lo menos tan celoso como su predecesor contra la secta impía de los maniqueos, a quienes desterró y cuyos libros hizo quemar delante de la iglesia de Santa María, como lo refiere Anastasio en su vida, renovó el decreto de San León, otro papa. He aquí cómo se explica sobre esto. Hemos averiguado que algunos toman solamente el sagrado cuerpo y se abstienen de la sangre sagrada. Es forzoso que los tales, por cuanto se ve de que están adictos a no sé qué superstición, reciban las 2 especies o que se priven de ambas, porque la división de un solo o idéntico misterio no puede hacerse sin grande sacrilegio, ¿sí? También esto lo dice en las instituciones del derecho canónico, se dice lo siguiente: se incomoda el pontífice Gelasio, porque estamos hablando de Gelasio, contra aquellos que por cierta superstición reciben solo el cuerpo y se abstienen del cáliz, por cuya causa manda que reciban los sacramentos íntegros, esto es el cuerpo y la sangre, o que no reciban ninguno, porque la división de un solo idéntico misterio no puede hacerse sin un gran sacrilegio. Acá su propio Papa lo está refutando cuando usted intenta de justificar que puede tomar el vino, perdón, que puede comer el pan y privándose del vino, yéndose en contra del Papa Gelasio, yéndose en contra del Papa León, yéndose en contra de su propia catolicidad. No lo pudo responder. Es por eso que no lo quería responder. Y esto sí tiene que ver con la Eucaristía. Qué pena que usted no lo sepa. Esto tiene que ver con la Eucaristía. Bien, te quedan 20 segundos. ¿Lo quieres utilizar? Pues podría utilizarlo solo para decir pácata, nada más. Gracias. Ok, chévere. Bien, gracias, hermano Cristian. Ahora viene la pregunta de nuestro hermano Elmer Arana. Tienes, Elmer, 1 minuto máximo para preguntar. Cristian, tienes 3 minutos para responder. Cuando estés listo, Elmer, me avisas. Cuando empieces a hablar, corre tiempo. Perfecto. Cristian, ¿Cristo ordenó un sacrificio eucarístico? Esa es mi pregunta. Ok, perfecto. Cristian, ¿entendiste la pregunta? Sí, lo entendí. Ok, perfecto. Entonces, Cristian, tiene 3 minutos para responder la pregunta. Cuando empieces a hablar, corre tiempo. Gracias. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que Cristo ordenó que cuando celebramos la Santa Cena tenemos que volver a sacrificarlo o tenemos que hacer un sacrificio real de su cuerpo. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 7, versículo 11, en Hebreos capítulo 10, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, como para que aquí mi antagonista no diga, es que eran otros sacrificios, son los mismos, ¿sí? Que nunca pueden quitar los pecados. A ver, creo que ahí volvió mi señal. Listo. Entonces, esto se está hablando del mismo sacrificio ofrecido día tras día, ¿sí? Como la Iglesia Católica lo hace en cada Santa Cena. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice algo parecido pero más contundente, porque tal sumo sacerdote. Ok. Se congeló la imagen de Cristian. Tiene aproximadamente 1 minuto 34 segundos. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Parece que tienes problemas de internet. Se salió de la transmisión. Yo no sé si pueda compartir pantalla,
No puedo. Para que se vea en el público de que pausé el segundero. Bueno, vamos a esperar a que el hermano llegue. Aprovechando todos, bueno, gracias por estar presentes en este debate. Saludos a todos los que sintonizan. Gracias. No es mi canal, pero denle like, compartan para que este maravilloso debate se vaya llevando a cabo. Ahí ya está llegando el hermano Cristian. Sí, Cristian. Sí, disculpen bueno, que mi gato botó el internet. Tranquilo. Justamente lo paré, apenas congelaste. Te queda 1 minuto 34 segundos. Cuando comiences a hablar, Listo. La pregunta de Elmer fue, y creo que los que retroceden lo pueden oír para no perder el tiempo, ¿dónde yo niego o pruebo de que Cristo no instauró sacrificar realmente en la Eucaristía? Nunca lo hizo. Lo que Cristo dijo es que cada vez que tomamos este pan y bebamos esta copa, la muerte de Él anunciamos hasta que Él venga. No dijo que cuando lo comamos o lo bebamos, estamos sacrificándolo realmente. Esto Cristo nunca lo dijo. De hecho, esa carga de la prueba está sobre Elmer. Lo que Cristo sí dijo, yo cité Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, esto es Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene, escucha Elmer, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, ¿no te suena familiar? De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto Él lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que eso de que en la Eucaristía vuelves a sacrificar o haces sacrificio real de Cristo está refutada por la palabra de Dios, porque Cristo ofreció su propio cuerpo en sacrificio una vez y para siempre. Y ese sacrificio real no se vuelve a hacer, o no se intenta hacer, o no se actualiza, como dice tu catecismo de la Iglesia Católica Romana, yéndose en contra de la Biblia. Tiempo. La sangre de Cristo se derramó una vez. Gracias, hermano Cristian. Bueno, viene el tiempo de refutación a la respuesta por 2 minutos y le toca al apologista Elmer Arana. Cuando estés listo, Elmer, perfecto, comienzas a hablar y corre tiempo. En Lucas 22:19, Cristo da la orden: hagan esto en memoria mío. Y esta palabra memorial se dice en griego anamesis, y es una terminología sacrificial. En hebreo se dice ascará y se traduce como sacrificio memorial, y es entendido como un sacrificio perpetuo de alianza. Esto lo dice el diccionario de teología del Nuevo Testamento, el doctor Colin Brown. Primera de Corintios 11 habla de sacrificio de los judíos, de sacrificio de los paganos, de sacrificio de los cristianos en la Eucaristía. Pablo utiliza la expresión mesa del Señor, y este es un término que se refiere al altar de los sacrificios según Ezequiel capítulo 31 versículo 22. Pero vamos a ver que algunos eruditos protestantes también reconocen la Eucaristía como sacrificio. La iglesia primitiva y el sacrificio eucarístico. Era natural que los primeros cristianos pensaran que la Eucaristía como un sacrificio, el cumplimiento de la profecía exigía una ofrenda cristiana solemne, y el rito mismo estaba envuelto en la atmósfera sacrificial con la que nuestro Señor invistió la última cena. Las palabras de la institución haz esto, tauto poieite, debe haber estado cargada de matices de sacrificio para los oídos de los cristianos del siglo II. Justino, en cualquier caso, entendió que significaba ofrecer esto. El pan y el vino además se ofrece como memorial. Es Anam Nasim de la Pasión, frase que en vista de su identificación en el cuerpo y la sangre del Señor implica mucho más, un acto de regocijamiento puramente espiritual. J.N.D. Kelly es erudito protestante. Vamos a ver también que aquí nos dice otro erudito protestante. Bueno, este es San Justino Mártir, que es cristiano católico. Dice la Eucaristía como sacrificio en el siglo II. Así pues, Dios atestigua que de antemano que los que agregaba todos los sacrificios que se hacen en el nombre de Jesucristo
Dice, los sacrificios que este nos mandó. Tiempo. Listo. Ok. Listo. Gracias, hermano Elmer. Le toca ahora a Cristian formular su segunda pregunta. Cuando esté listo y comience a hablar, corre tiempo. Gracias, Gabriel Roca, por tu moderación y tu tiempo. Ok. Mi pregunta es la siguiente para Elmer, ¿no? Y espero que por favor me la conteste, no me la evada como la primera. A ver, Elmer Arana, para que el cuerpo de Cristo en el pan y para que su sangre de Cristo en la copa, tú la puedas sacrificar de forma real, eso se llama transustanciación. Danos un ejemplo bíblico de transustanciación, por favor. ¿Me entendiste la pregunta que he formulado? Elmer Arana, ¿entendiste la pregunta? Tienes el micrófono apagado. La pregunta no, siempre de Cristian no es relacionado con el sacrificio eucarístico, que es el tema. O sea, pues la Eucaristía. Sí, pero ¿entendiste la pregunta o no? A ver, señor Elmer, yo voy a pedir por favor que usted respete el tema. El tema es la Eucaristía y la Eucaristía comprende la transustanciación. Usted no tiene Eucaristía sin transustanciación. Así que yo le voy a pedir que se haga responsable por el tema. Ok, vamos a organizar un momento. Simplemente si Elmer entendió la pregunta, sí o no, para que la reformule Cristian. ¿Entendió la pregunta? Que se base en lo que es la Eucaristía como sacrificio, porque se está yendo por la... Si quieres, Gabriel, la puedo formular más al sacrificio que él quiere abordar, ¿correcto? Sí, por favor. Lo voy a formular más al sacrificio. La pregunta para que se lleve a cabo con el tema. Vale, cuando empiece a hablar... Ok, lo voy a formular más al sacrificio. Para que haya sacrificio real, según el propio Canon 1 y Canon 3 del Concilio de Trento, tiene que haber que el cuerpo de Cristo se cambie su sustancia en el pan y la sangre de Cristo cambia su sustancia en el vino. Solo así en la misa se puede ofrecer real sacrificio según el Concilio de Trento. A esto se lo llama transustanciación. No me estoy saliendo del tema, estoy hablando de la Eucaristía. Muéstrenos, ya formulé. Ahora, mi pregunta es, hablando del sacrificio, muéstrenos un ejemplo de transustanciación que se haya sacrificado, si es que esa quiere agregarla, para no diga que me salgo del tema. Lo escucho en la Biblia. Ok. Hermano Elmer, ¿entendió la pregunta? Entendí. Perfecto. Vale, entonces corresponde 3 minutos de respuesta y corre tiempo cuando comience a hablar. Ok, le voy a explicar a Cristian. El término transustanciación significa que hay un cambio de sustancia y el término que adopta el cristianismo, sobre todo el latino. Aunque ortodoxos también lo han usado porque creemos como los padres de la iglesia que después de la consagración hay un cambio en las especies. O sea, pues como dice Martín. Vamos a leer lo que nos dice San Justino Mártir. Dice, el cambio del pan y el vino en el cuerpo mundo. Dice, porque no como pan común ni bebida común lo recibimos, pero puesto que Jesucristo nuestro Salvador se encarnó por la palabra de Dios y tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también como se nos ha enseñado el alimento que se ha convertido en la Eucaristía por la oración eucarística establecida por él y por el cambio transmutación del que se nutre nuestra sangre y nuestra carne, es a la vez la carne y la sangre de Jesús encarnado. San Justino Mártir lo dice en la Apología 66, o sea, pues ya son términos de los primeros cristianos. San Agustín también cree en el pan, que el pan se transforma después de las palabras de consagración. Esto es lo que posteriormente se llamó transustanciación. Ha habido un cambio. Vamos a ver lo que nos dice entonces San Agustín de Hipona. En el sermón 234.2 dice, recordad, amadísimos, cómo el Señor Jesús quiso que lo reconocieran en la fracción del pan. Aquellos cuyos ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Los fieles saben que estoy diciendo, conocen a Cristo en la fracción del pan. No cualquier pan se convierte en el cuerpo de Cristo, sino el que recibe la bendición de Cristo. O sea, pues,
el que recibe pues la consagración. Y es ahí donde los discípulos de Maús reconocen a Jesucristo al partir el pan. Ahora no necesariamente la transustanciación tiene que ver con el sacrificio, porque por ejemplo San Leoncio de Chipre usó el término para hablar de milagros de las bodas de Caná, que el agua se convirtió en vino, y ese milagro no tiene alusión a sacrificio, pero esos son dos temas totalmente diferentes para Cristian. Pero bueno, eso es más que todo pues centrado en lo que es el sacrificio eucarístico. Ahora, de igual forma, los mismos padres de la iglesia que hablan que el pan, después de las palabras de consagración, se transforman en el cuerpo de Cristo, también enseñan que la Eucaristía es un sacrificio. Obviamente que ustedes no pueden tener en la galleta y la Coca-Cola el cuerpo de Cristo, porque no tienen la potestad para consagrar, no son ungidos, y por lo tanto no pueden consagrar. Esto solo lo hacen los que son ungidos, consagrados y enviados, como Pablo y Bernabé, que fueron enviados allá en la iglesia católica que había en Antioquía. Y esto lo dice Hechos capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Gracias. Bien, excelente. Justamente se acababa de terminar el secundero. Bien, entonces le toca la contrarrefutación al hermano Cristian. Cristian, cuando estés listo y comiences a hablar, corre minutos. Muchas gracias, moderador. A ver, Elmer, tienes que tener capacidad de escucha y no justifiques el tema, porque la Eucaristía sí tiene que ver intrínsecamente con la transustanciación. De hecho, tu propio Tessinger dice que todo aquel que desligue la transustanciación del acto eucarístico sea anatema por parte del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, y eso es lo que tú has hecho en este debate. Pero prosigo. A ver, Elmer, yo no te pedí que me definas la transustanciación. Yo te dije que me des un ejemplo bíblico de algún evento donde se demuestre la transustanciación, y nunca lo hiciste, citando la Biblia. Ni siquiera te aproximaste a leer algún versículo bíblico donde se dé la evidencia de algún tipo de transustanciación. Pero igual caíste al querer acudir a tus padres de la iglesia, porque citaste un evento del agua convertida en vino. Esto refuta totalmente la transustanciación y la Eucaristía, porque en la Eucaristía se supone que tiene que suceder transustanciación, a menos que tú niegues ahora este concepto, ya que te recuerdo que el concepto de transustanciación es que la sustancia se mantiene, la sustancia cambia y los accidentes se mantienen. En el caso del agua al vino, los accidentes cambian y la sustancia también, siendo una refutación total a tu transustanciación. De hecho, el cambio del agua al vino refuta el concepto de la transustanciación, porque se supone que el agua debe seguir siendo agua, así como en tu Eucaristía el pan sigue siendo pan. Por lo tanto, con tu propia respuesta y con tu propio ejemplo, acabas de refutar tu Eucaristía y tu transustanciación, porque no hay ejemplos de ello, solo hay refutaciones que tú mismo haces de ello. Es todo. Bien, te quedan 10 segundos, Cristian. ¿Los quieres seguir usando? Pues para usar esos 10 segundos, lo único que podría decir es ¡pácata! Nada. Ok, vale. Muy bien. Muy bien, Cristian. Gracias por tu tiempo de refutación. Ahora le toca a Elmer su pregunta. Máximo de tiempo, 1 minuto. Bien, Elmer, ¿listo? Listo. Perfecto. Cuando comiences a hablar, corre tiempo. Okay. Cristian, ¿crees que los padres de la iglesia celebraban un sacrificio eucarístico? Ok. Cristian, ¿entendiste la pregunta? Entendí la pregunta. Perfecto. Bien, entonces cuando comiences a hablar, corre tiempo. Hasta el debate de Radbertus y Pascasius, los padres de la iglesia nunca hablaron de que en la Eucaristía el sacrificio de Cristo consistía en sacrificar a Cristo de forma real otra vez. Si bien hablaban en términos de sacrificio, nunca lo decían de una forma como que el cuerpo de Cristo que está sentado a la derecha del Padre, su sustancia, el cual es tu concepto como católico, apostólico, romano, que debiste haber defendido en este debate y no lo hiciste, su sustancia se cambiaba por la sustancia del pan y la sustancia de su sangre se cambiaba por la sustancia del vino, y eso
ofrecían en sacrificio de forma real. Ningún padre de la iglesia tiene ese concepto. De hecho, el Papa Gelasio afirma que la sustancia en el momento eucarístico sigue manteniendo su sustancia. ¿Cómo un Papa en pleno siglo V refuta la transustanciación cuando lo conceptualiza? El Papa Gelasio afirma que los elementos del pan y el vino, si bien es cierto, los consagramos, siguen manteniendo su misma sustancia. Prueba de que los padres de la iglesia, exteriorizados en la misma declaración de tu propio Papa Gelasio, no admitían este concepto que tú como católico romano debiste tener la tarea de haberlo puesto como evidencia, pero te escapaste todas las preguntas. Cada pregunta que te hacía te escapabas, porque sabías que no podías probar la transustanciación que tiene que ver con el tema, por eso que lo acabas de decir de forma indirecta en tu pregunta. No hay sacrificio real del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo a menos que no haya que el cuerpo de Cristo y su sustancia esté en el pan y la sangre de Cristo y su sustancia estén en el vino para que lo ofrezcas como real sacrificio. Esos conceptos no lo encuentras en ningún padre de la iglesia, a menos que tú me des el ejemplo de algún padre de la iglesia hasta el segundo concilio de Efeso, que afirme de que la sustancia del cuerpo de Cristo y de su sangre están presentes en el pan y el vino. Nótese lo que te he dicho. Danos el mismo concepto que tiene Roma del sacrificio de la misa, que es un cambio de sustancia en los primeros padres de la iglesia. Por favor, para que se pruebe tu pregunta como cierta. Bien, gracias, hermano Cristian. Te quedan 30 segundos. Solo para acotar que este tema del cambio de sustancia surgió a partir del debate que tuvo el monje Roberto con el monje Pascasius en el siglo IX. Nunca llegaron a nada y luego se definió en el siglo XI. Antes de eso, nadie hablaba de cambios de sustancia del cuerpo de Cristo, que de hecho está sentado a la derecha del Padre. No está metido en el pan ni está metido en el vino, está allá en la gloria y todavía no ha venido. Bien, tiempo, justamente culminando los 30 segundos. Gracias, hermano Cristian. Bien, ahora viene la refutación del hermano Elmer. Cuando estés listo, bien, comienza a hablar y corre segundos. Ok, vuelvo a refutar a Cristian. Se ha salido por la tangente utilizando la transustanciación, pero el tema es la Eucaristía como sacrificio. Él dice que ningún padre apostólico, ningún padre de la iglesia aprueba lo que es la Eucaristía como sacrificio. Ahora le voy a refutar con San Serapión de Muis en el año 350 en el Sacramentario de Serapión 13.3. Ahí lo puede buscar. Te lo repito, la fuente para que lo busques. Sacramentario de Serapión 13.3. Dice la Eucaristía como sacrificio. Es del siglo IV. Acepta con ello nuestra santificación también. Cuando decimos santo, santo, santo Señor Sabaoth, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Isaías 6.3. Lleno está el cielo y llena está la tierra de tu magnífica gloria, Señor de las virtudes. Lleno también es este sacrificio con vuestra fuerza y vuestra comunión, porque a ti te ofrecemos este sacrificio vivo, esta ofrenda incruenta. O sea que los padres de la iglesia sí creían en la Eucaristía como sacrificio. Estoy citando a un padre de la iglesia del siglo IV. Y bueno, esto también lo dice los ortodoxos en el Concilio de Jerusalén, que ya te lo dije, del año 1672, en el decreto 17, dice: además del cuerpo mismo del Señor y la sangre que están en el misterio de la Eucaristía deben ser honrados altísimamente y adorados con la latría, o sea, pues adoración, porque es Dios. Entonces dice griego adoración o veneración. Una es la adoración de la Santísima Trinidad y del cuerpo y la sangre del Señor, además que es un sacrificio verdadero y propiciatario ofrecido por todos los ortodoxos, vivos y muertos, para beneficio de todos. ¿Cómo se expresa? En las oraciones del misterio entregadas a la iglesia por los apóstoles según el mandato que recibieron del Señor. Y no es solo la iglesia católica romana. Tiempo. Bien, gracias, hermano Elmer. Bien, entonces ahora vamos con, si no me equivoco, la tercera y última pregunta del hermano Cristian. Corríjame si me equivoco, ¿estoy bien? ¿Es la tercera y última pregunta?
Bien. Entonces, Sí. Cristian, perfecto. Tienes, Cristian, 1 minuto para máximo para formular tu pregunta al hermano Elmer Arana. Ok. Ok, Elmer, tanto que insistes en el sacrificio, ¿sí? Vamos a hacerte una pregunta con el sacrificio, ¿no? Ya que el tema de la transustanciación, pues se nota que no voy a hacer, no, solo te voy a preguntar. A ver, Elmer, ¿cómo el sacrificio en la misa de Cristo, según la Iglesia Católica, es real y propicia el pecado de los vivos y de los muertos sin derramamiento de sangre? Te repito la pregunta. ¿Cómo el sacrificio que haces en la Eucaristía, cada vez que haces misa, haces sacrificio real del cuerpo de Cristo, es propiciatorio para el pecado de los vivos y de los muertos si ahí no hay derramamiento de sangre? Te escucho. Ok, justamente el minuto. Elmer, ¿entendiste la pregunta? Sí, entendí, hermano, gracias. Bien, entonces cuando comiences a hablar, corre segundos. Ok, le voy a explicar aquí. Un momento, Elmer, no se te escucha, verifica debe ser la conexión. Se escucha así como entrecortado. Entonces, prueba, ¿está todo bien? ¿Ahora? ¿Me escucha? Yo también lo escucho medio entrecortado. Sería una buena idea si Elmer sale y vuelve a subir, se le renueve el audio, tal vez. Yo te escucho entrecortado, hace unos minutos te he escuchado. Ok, entonces me voy a salir y vuelvo a entrar, ¿ok? No, ya se escucha bien, ya se escucha bien. ¿Está bien? Ok. Bueno, Sí, ya se escucha bien. ahora sí, Cristian me hizo una pregunta relacionada con el tema. ¿Qué es el efecto del sacrificio de Cristian, ya va un momento, Cristian, porfa, apaga el micrófono para que... Sí, perfecto. Ahora sí, otra vez, hermano. Bueno, hoy sí. Entonces, es el efecto del sacrificio de Cristo. Así como cuando dicen que la sangre de Cristo nos limpia de los pecados, pues esos son los efectos del sacrificio mismo. Y el sacrificio eucarístico renueva o actualiza el único sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es lo que siempre se ha enseñado en el cristianismo, no en las sectas protestantes, porque no es otro sacrificio, sino que es el mismo. El cristianismo es lo que cree. Vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1545. Dice, el sacrificio de Cristo se hace presente en cada Eucaristía, no se repite. El sacrificio redentor de Cristo es único, es realizado una vez por todos y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo, se hace presente por el sacerdocio ministerial sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Es idóneo solus Christus, es verus sacerdos. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Santo Tomás de Aquino, Hebreos 7:4. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1545. A eso se refiere. Y bueno, además San Agustín de Hipona también nos dice claramente en Trento, dice que si se puede leer que la sesión 22 que yo le dije, dice el capítulo 2 sobre el sacrificio que se ofrece por vivos y por muertos. El sacrificio de la misa es propiciatario, no solo por vivos, sino también por los difuntos. Ya lo había citado. Y luego, pues que va a tener que leer a San Agustín de Hipona, la piedad con los difuntos, capítulo 1, versículo 3, que dice claramente, leemos los libros de los Macabeos, que fue ofrecido un sacrificio por los difuntos, según de Macabeos 12:43 y siguientes, y a pesar de que en ningún otro sitio del Antiguo Testamento se lee esto, no es poca la autoridad de la Iglesia Universal que se refleja en esta costumbre cuando las oraciones que el sacerdote ofrece al Señor, nuestro Dios, sobre el altar, tiene su momento especial, la conmemoración de los difuntos. La piedad con los difuntos, capítulo 1, versículo 3. Ahí está mi respuesta. Gracias. Bien, Elmer, te quedan 40 segundos. ¿Lo quieres usar? Lo dejas así. Ahí está. Gracias. Ok, perfecto.
Bien, gracias, Elmer. Ahora viene la refutación del hermano Cristian. Cuando estés Gracias. listo y comiences a hablar, corre tiempo. Gracias, gracias, moderador. Entonces no es un real sacrificio, porque la Biblia bien claramente nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, y la Biblia tiene más autoridad que cualquier magisterio o catecismo, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, lo cual es propiciación por los pecados. Entonces, tu sacrificio es falso, porque cuando tú reconoces que es incruento, estás diciendo que no hay derramamiento de sangre. Por lo tanto, tu misa, tu Eucaristía, donde se hace real sacrificio, no se hace realmente nada, porque no hay derramamiento de sangre. Y si no hay derramamiento de sangre, no puede ser propiciatorio, refutando el canon 3 del Concilio de Trento, que dice que aquel que negare que el sacrificio de la misa es propiciatorio por los pecados de los vivos y por los pecados de los muertos, sea anatema. No lo probaste, porque reconociste que no hay derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Entonces, su sacrificio no es real, Señor, porque el único lugar donde fue derramado la cruz del Calvario fue justamente cuando Cristo vertió su sangre. Y esto lo dice muy claramente Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, esto lo habiendo ofrecidose una vez y para siempre, con un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad del Padre. Así que acá se refutan dos premisas. Una, que Cristo está allá arriba, no está metido ni en el vino ni en el pan por su sustancia. Y dos, que su sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Cristo no es una computadora para que usted lo quiera actualizar. Cristo es el rey del universo. No necesita que ningún hombre lo actualice. No necesita que Roma lo actualice. Cristo, a Dios nadie lo actualiza. Su sacrificio fue suficiente. El hombre no puede actualizar a Dios ninguno de sus atributos, porque él no es Windows 98, ni él es Windows 9. Ahora, si usted piensa que Cristo es una computadora, busque de qué forma lo actualiza, pero el Dios omnipotente no se actualiza con nada. Gracias. Tiempo. Bien, gracias, hermano Cristian. Ahora le toca al hermano Elmer Arana su última pregunta. Tiene máximo 1 minuto para preguntar. Así que cuando esté listo, hermano, comience a hablar y corre tiempo. Ok, Cristian, ¿crees que los padres apostólicos y padres de la iglesia creían en la Eucaristía como sacrificio y en la presencia real de Cristo en la misma? Sí. ¿Entendiste la pregunta? Sí, entendí. Creían que la misa era sacrificio. Bueno, usted me dice cuando respondo. Ya, va. Creían que la misa era sacrificio, pero no en el sentido de sacrificarlo de forma real por medio de un método de transustanciación, que de hecho el señor Elmer en el debate nunca aprobó y que de hecho él mismo lo autorrefutó. Cuando los padres de la iglesia hablan de el sacrificio de la misa, lo dicen porque están recordando el sacrificio que fue hecho una vez y para siempre. Y para ser consonantes con esa misma cláusula, esto es precisamente lo que nos propone 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, que dice, pues cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa, anunciáis la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es el sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Entonces los padres de la iglesia estaban en todo su derecho. Cada vez que cuando comían el pan y bebían la copa que usted no bebe y que nunca pudo solucionar por qué no la bebe, pero volviendo a su pregunta, cada vez que los padres de la iglesia hablaban de la muerte del Señor, que es su sacrificio, estaban hablando justamente de lo que hizo en el Calvario. Y por eso dicen, pues cada vez que coman de este pan y bebas de esta copa, Eucaristía, comer del pan y beber la copa que usted no hace como católico, anuncias el sacrificio del Señor hasta que Él venga. O sea, los padres de la iglesia no pueden desligar el sacrificio de Cristo con el hecho de comer el pan y el vino, no porque lo están volviendo a sacrificar, no porque están actualizando su sacrificio, no porque están haciendo un sacrificio real de Cristo, porque ellos entendían que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre.
y no lo estaban actualizando, no porque creían que la sustancia del cuerpo del Cristo que está sentado a la derecha del Padre se está transustanciando en el pan y la sangre de Cristo se está cambiando de sustancia en el... No bajo esos términos, a menos que usted en su réplica nos demuestre que padre de la iglesia del siglo I al siglo V o al siglo VI o al siglo VII nos hable de que la sustancia del cuerpo de Cristo que está sentado a la derecha del Padre se cambia a la sustancia del pan. Solo probando eso puede probar su pregunta como válida, porque eso cree Roma, no lo creían los primeros cristianos. Pruébenos que los padres de la iglesia del siglo I al siglo V creían que cuando hablaban de sacrificio, que se estaban hablando del sacrificio del cuerpo de Cristo, cambiando su sustancia al pan. Háblenos de la sustancia, de la transustanciación. Solo así prueba el sacrificio como lo cree la Iglesia Católica Romana. Pruébelo, que creían bajo sus propios términos. Porque si no prueba que creían que el cuerpo se cambiaba su sustancia al pan, su pregunta no tiene sentido. Gracias. Bien, gracias, hermano Cristian. Ahora le toca la refutación al hermano Elmer Arana. Cuando esté listo y comience a hablar, corre tiempo. Ok. Carta a los Filadelfos y carta a los Esmirnas de Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, martirizado en el año 107, decía en su carta a los Filadelfos: poned todo empeño en usar una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre. A los Filadelfos. A los de Esmirnas, capítulo 8, dice: Ignacio de Antioquía también denunciaba a los herejes docetistas que no creían en la presencia real de Cristo, las especies consagradas, y es el primero en usar la palabra Eucaristía. San Ignacio denuncia a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo, nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó glorioso al tercer día. San Justino Mártir en el año 155 explicaba al emperador romano Antonio Pío sobre el memorial que hacían los católicos, los fieles que asistían al santo sacrificio comulgando bajo las santas especies. Los hombres recibían la santa hostia en su mano y las mujeres en un lienzo blanco, y unos otros bebían el cáliz y le presentaban al sacerdote y al diácono. Y bueno, San Irineo de León, el año 202, escribe: tomó el pan, que es cosa criada, y dio gracias diciendo: esto es mi cuerpo. Y del mismo modo afirmó que el cáliz, que es de nuestra creación terrena, era su sangre, y enseñó el nuevo sacrificio, el Nuevo Testamento, que habiéndolo recibido los apóstoles de la iglesia, la iglesia lo ofrece a todo el mundo. Tertuliano en el año 20 comenta: la carne se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo para que el alma se nutra de nuestro Dios. San Ignacio también nos habla del altar, que hace referencia a lo que es el culto divino y el sacrificio de Cristo. Entonces, también la Didache, que ya lo mencionamos en el año 60, 160, dice: no se puede acercar al altar a participar en la Eucaristía, ya que no se puede dar lo santo a los perros. Habla de confesarnos antes de llegar al altar. También San Firmiliano, obispo de Cesarea, 268, dice: nadie se puede acercar al altar, y esto significa que hay sacrificio en la Eucaristía. Si no es digno, dice, de comulgar quien quiera que comiera el pan o bebiera el cáliz. Tiempo. Gracias, hermano. Bien, gracias, hermano Elmer, por el tiempo que dedicaste. Ya están las 3 preguntas, las 3 refutaciones. Ahora viene el minuto de despedida. Se les recuerda que no se va a hablar nada del tema, simplemente despedida, y cada quien es inteligente y saca su propia conclusión. Empezamos ahora con el hermano Cristian, su minuto de despedida. Adelante. Doy gracias primeramente a Dios, porque por su gracia tenemos los tiempos para establecer lo que hacemos, y por su gracia vivimos y existimos, y gracias a Gabriel por prestar tu tiempo para moderar este debate. Gracias a Elmer por separar su tiempo para este debate. Gracias a ambos. No tengo más nada que hablar sobre los argumentos del debate. La gente va a sacar sus propias conclusiones, y que Dios los bendiga, y les agradezco por estar aquí. Eso es lo que yo podría decir como para despedir, ¿no? Y un saludo a toda la gente en el chat ahí. Dios los bendiga también. Eso sería mi despedida. Gracias. Gracias, hermano Cristian. Justamente quedando 12 segundos. Ahora le toca la despedida al hermano Elmer.
Elmer, cuando comienzas a hablar, corre tiempo, adelante. Hey, gracias, hermano. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este debate. Espero que les haya gustado. Les pido que se suscriban a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana. Ya estamos creciendo ahí poco a poquito, el canal va subiendo. Tenemos ahí catequesis, tenemos debates, tenemos enseñanzas. Y bueno, les pido que se suscriban al canal. Gracias a Cristian por la invitación. Y gracias al hermano Gabriel por hacer tiempo también. Esto es para evangelizar. Y bueno, ojalá que el debate sea pues para edificación de todos y que todos saquen sus conclusiones. Así que yo les mando un abrazo virtual a todos y que Dios los bendiga y la Virgen Santa les cubra con su divino manto. Gracias y bendiciones para todos. Bien, entonces damos por concluido el debate. Ya cada quien expuso, ya cada quien tuvo su momento de refutación, cada quien tuvo sus preguntas y respuestas y réplicas a las preguntas, pues. Y bueno, y cada quien ya despidió el debate. Entonces, agradecido principalmente con los contertulios y nos veremos para la próxima. Hasta luego.